El tema que vamos a ver hoy es cómo se trabajan datos, un estudio estadístico cuando tenemos variables continuas. Entonces, para eso hay que entender qué es una variable continua. Nosotros tenemos dos tipos de variables. Tenemos variable discreta y variable continua. Cuando a mí me hablan de variable discreta, me están hablando de variables que se expresan con números enteros. Es decir, cuando nosotros contamos cosas que solamente se pueden contar con cantidades enteras. Es decir, cantidad de personas de un lugar, es decir, cantidad de cigarrillos que fuma en un día. Usted no dice me fumé 1.5 cigarrillos, no dice me fumé 2.4, sino o se fumó 1 o 2 o 3 o 4, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando cuentan personas. Es decir, el hecho de que una persona le falte determinada parte no significa que se cuente como menos. Una persona cuenta igual. ¿Listo? Variables continuas, en este caso, son variables que se cuentan con números racionales. Los números racionales, entonces, acuérdense que son números enteros, o sea, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y también fracciones y decimales. Es decir, cuando nosotros podemos contar algo con decimales, ya estamos hablando de variable continua. Hay algo que se llama la propiedad de los racionales que se llama densidad. La densidad de los racionales es la siguiente. Resulta que cuando nosotros en números enteros hablamos de cuántos números hay entre 1 y 2, ustedes se ponen a analizar si son cantidades enteras o es 1 o es 2. No hay términos medios. En cambio, cuando nosotros hablamos de números racionales, entre 1 y 2 hay muchos números. Es más, hay infinita cantidad de números entre ellos. ¿Por qué? Si ustedes analizan entre 1 y 2, estaría el 1.5. Entre 1.5 y 1 está el 1.25. Entre 1 y 1.25 está el 1.125. Y así sucesivamente. Siempre en la mitad, siempre va a haber un número más. ¿Sí? Entonces, entre el 1 y el 2 hay infinitos números. A uno no le parece, pero entre 1 y 2 hay ya un infinito. Entre 1 y 3 habrá un infinito mucho más grande. O sea, hay infinitos, pero hay infinitos mucho más grandes. Ahora, nosotros hoy vamos a aprender a trabajar ya con variables continuas, o sea, ya no con las variables discretas que habíamos trabajado en la clase pasada, sino en este caso vamos a trabajar cuando hay datos de por medio. Aquí por lo menos tenemos los datos de estaturas de ustedes, y fíjense que tenemos datos 1.77, 1.50, 1.52, 1.52. Si nosotros nos pusiéramos a sacar la frecuencia de cada uno de ellos, nos daría una tabla muy grande. O sea, los que miden 1.50, 1. Los que miden 1.51, tanto. Los que miden 1.52, ¿cuándo terminamos de hacer esa tabla? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se utiliza algo que se llama agrupar datos. Agrupar datos, ¿cómo se hace? Los pasos son los siguientes. Entonces, el primer paso es hallar el rango. Cuando a mí me hablan de rango, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el dato menor y el dato mayor? ¿Cuál es el dato menor de todos estos? 1.40. ¿Cómo? 1.40. Entonces, ese dato menor lo vamos a utilizar para lo siguiente. ¿Cuál es el dato más alto que nosotros tenemos ahí? 1.83. 1.83. ¿Listo? Para hallar el rango, nosotros lo que vamos a hacer es tomamos el dato mayor y le restamos el dato menor. Y eso como resultado nos va a dar el rango. ¿Sí? Entonces tomamos 1.83 y le restamos 1.40. ¿Cuánto sería el resultado? 0.43. O sea que la diferencia entre la persona más baja y la persona más alta es 0.43. ¿Listo? Bien, cuando ya hemos hallado el rango, vamos a hallar algo que se llama el número de intervalos. ¿Los intervalos qué es? O sea, si nosotros nos pusiéramos a sacar la tabla de frecuencias de esto, tomando todas las variables que tenemos, nos daría algo muy extenso. Entonces, lo que vamos es empatarlos
en determinados intervalos, o sea, en espacios que van a abarcar ciertas cantidades de altura, ciertas alturas, perdón, ¿sí? Y para eso pues tenemos que determinar cuántos de esos espacios vamos a tomar. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Con eso tienen que utilizar la calculadora porque la fórmula es la siguiente. Es 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Sí se acuerdan qué es n? ¿Qué es n dentro de un estudio estadístico? ¿Cómo? ¿La qué? ¿Alguien lo dijo? La suma del FI. La suma de los FI. Y la suma de los FI es la población. O sea, o la población o la muestra que estamos tomando. O sea que cuando se refieren a n, sencillamente nosotros vamos a tener es la población. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Entonces, fíjense que esta fórmula tiene un 1, un 3.3 y esos siempre van a estar en esa fórmula, o sea, esa parte nunca va a cambiar. ¿Listo? Entonces, fíjense lo siguiente, para solucionar esto, yo sencillamente diré 1 más 3.3 por logaritmo. Para saber qué es el número que debe ir ahí, sencillamente cuento cuántos datos yo tengo acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 por 8, 32. Entonces, aquí hay algo que ustedes deben tener muy en cuenta, y es qué pasa cuando nosotros tenemos una operación organizada en esa forma. Digamos si ustedes tuvieran 3 más 4 por 2, ¿qué se resuelve primero? Resulta que no, que nosotros estamos acostumbrados a ver las operaciones en la misma forma en la que leemos el español. Y resulta que no, que en matemáticas hay ciertas prioridades. Cuando no existe signos de agrupación en una operación, siempre se empieza en este orden. Primero potencias y raíces, segundo multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. O sea que en este caso primero yo debo resolver la multiplicación, 4 por 2, 8. Más 3, eso me daría 11. Ojo que eso es una pregunta muy común en el ICFES, entonces para que lo tengan en cuenta. Le ponen una simple operación y le dicen cuál es el resultado y la mayoría cae en este error. 3 más 4, 7 y 7 por 2, 14. Entonces fíjese que eso ya es un error que le marca pues obviamente una respuesta equivocada. Entonces en este caso pasa lo mismo. Si ustedes se dan cuenta aquí tienen la multiplicación entre 3.3 y el logaritmo de 32. Entonces, primero tengo que resolver el logaritmo de 32 y una vez haya resuelto el logaritmo de 32, lo multiplico por 3.3 y ahí sí le sumo el 1. O sea, ese sería el orden correcto para resolver las cosas. ¿Listo? ¿Me hacen un favor? ¿Quién tiene calculadora aquí a la mano? Calcúleme, por favor, logaritmo de 32. Sí, claro. Bien. Para el que no sabe hacerlo, es simple. Ustedes ven que hay una tecla que dice log y otra que dice ln. Ln es logaritmo natural, log es logaritmo. ¿Listo? Logaritmo, y pulsan 32 y le dan igual. Me da 1.5 05 1499 78. Pero usted se imagina tener que operar con todo eso. Entonces, importante que ustedes tengan, la calculadora sencillamente es porque esto nos va a evitar manejar esas cantidades pues tanto mentalmente, pero sí les voy a explicar cómo se va a hacer el redondeo para tener cifras más pequeñas. ¿Listo? Bien, toman el valor, lo multiplican por 3.3, siempre se multiplica por 3.3 y el resultado se le suma 1. O sea que cuando multiplicamos esto por 3.3, el resultado que nos da es 4.9669949 y etcétera. Y ahora le sumamos 1. Y el resultado será 5,96699, perdón, 49 puntos suspensivos. Resulta, ahí es donde voy. Resulta que usted no puede hablar de que, ay, vamos a tener un espacio, 2 espacios, vamos a tener 5.9 espacios. ¿No? ¿Cierto? O sea, a usted le dicen, o hay 2 espacios o hay 3 espacios, pero no partes de un espacio. Entonces, fíjense,
Lo que tenemos que hacer con esta cantidad es redondearla para saber cuántos espacios va a tener. ¿Redondear qué es? Es eliminar cierta cantidad de decimales de acuerdo a lo que yo necesite. En este caso, como necesito saber únicamente el entero cuánto va a valer, sencillamente voy a borrar todos los decimales que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 5,966,949. Voy a borrar todo esto. ¿Sí? ¿Será que si yo lo llego a borrar, sería lo mismo tener 5? O sea, fíjense en una cosa. Si ustedes vieran 5.9, ¿qué está más cercano? ¿A 6 o a 5? A 6, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay algo y una regla que ustedes deben tener muy presente, especialmente en estadística, y es saber hacer redondeos. Cuando esta cifra, la que van a borrar, es 5, 6, 7, 8 o 9, esta cifra que yo tengo acá aumenta. En cambio, cuando esta cifra es 4, 3, 2, 1 o 0, esta cifra se mantiene igual. En este caso, si borrara esto, ¿este aumenta o se mantiene igual? Aumenta. O sea que el redondeo de todo esto sería 6. ¿Cómo expreso que esto no es igual a esto? Porque sería una mentira si yo digo que esto es igual a esto. Se pone este símbolo. Este símbolo significa aproximadamente. ¿Listo? O sea que esto es aproximadamente 6. ¿Qué significa ese 6? Que 6 van a ser la cantidad de espacios que yo voy a tener en los que va a estar contabilizado todo lo que tengo allá. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es hallar el ancho del intervalo. ¿Listo? El ancho del intervalo se halla de la siguiente forma. Toman el rango y lo dividen en el número de intervalos para obtener el ancho del intervalo. Ancho del intervalo se simboliza con una W. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener, ¿cuál es el valor del rango? ¿Cuánto fue el valor que nos dio el rango? 0,43. ¿Cuánto es el número de intervalos? 6. Entonces, si nosotros hacemos la división entre 0,43 y 6, vamos a tener el ancho del intervalo. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros es 0,43 dividido 6. Y eso me da 0.07166666. El ancho del intervalo normalmente, como tengo dos decimales, lo voy a dejar con dos decimales. Es decir, voy a borrar de aquí para allá. Yo les pregunto, ¿cuál sería el ancho del intervalo entonces? O sea, si yo borrara todos estos decimales, ¿se ve afectado el 7, sí o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cifra anterior, si ustedes se dan cuenta, es un 1. El 1 no afecta. En cambio, si fuera 5 superior, sí afectaría. O sea que el ancho del intervalo sería 0.07. ¿Qué significa? Vamos a armar 7 paquetes de estatura y la diferencia entre todos ellos va a ser de 0.07. Ya vamos a ver cómo es el proceso de eso. ¿Listo? Bueno, ahora aquí ya comenzamos con la parte de organizar la tabla para hacer los cálculos. Entonces, este paso es organizo y tabulo. Para organizar y tabular, lo primero que yo voy a construir es la columna XY mayúscula. XY mayúscula, como siempre, van a ser las variables. Las variables, entonces, ¿cómo se sacan? Como esta vez ya no es como en las otras preguntas, que si ustedes veían número de hijos, 0, 1, 2, 3, en cambio en este tenemos muchos datos. ¿Cómo se va a hacer eso? Se toma el dato menor y se coloca acá. ¿Listo? Cuando ya tenemos el dato menor, lo que hacemos sencillamente
es sumarle el ancho del intervalo. O sea, 1.40 más 0.07, ¿cuánto nos daría? 1.47. Entonces me quedaría 1.47. ¿Listo? O sea que nuestro primer rango, perdón, nuestro primer intervalo es de 1.40, las alturas que van de 1.40 a 1.47. ¿Listo? La siguiente comienza en 1.47 y va, le sumamos entonces 0.07. ¿Cuánto me daría eso? 1.54. Bien. Ahora, a 1.54 le sumo 0.07. ¿Eso cuánto me daría? 1.61. Ahora, a 1.61 le sumo 0.07 y eso me daría 1.68. Ahora, a 1.68 le sumo 0.07 y eso me daría 1.75. ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que complete los 6 intervalos que me dijeron que yo iba a tener. O sea, fíjense, un intervalo, 2, 3, 4, 5, o sea que nos falta 1. 1.75 más 0.7 me daría 1.82. La idea, obviamente como aquí se hizo redondeo, se hizo muchas cosas, la idea es que siempre el dato que yo tengo acá es el límite inferior, perdón, es el dato menor, y este vendría a ser el dato mayor. Pero si ustedes se dan cuenta, no coordina. 1.83 y aquí nos quedó 1.82. Sin embargo, ese 1.83 lo vamos a meter en este. ¿Listo? Bueno. Ahora, siguiente paso. O sea, ya tenemos las variables. Lo siguiente que vamos a hacer es sencillo. Se llama hallar xy minúscula. O sea, marca de clase. ¿La marca de clase qué es? Estos se llaman límites. Límite inferior, límite superior. O sea que vamos a coger el límite inferior, le voy a sumar el límite superior y el resultado lo divido en 2. Entonces es límite inferior, perdón, lo hago con otro color, límite inferior más límite superior y el resultado de eso lo divido en 2. ¿Listo? O sea que aquí me tocaría sumar 1.40 más 1.47 y eso me daría 2.87. 2.87 dividido 2 me daría 1.44, redondeando. Me da 1.435, ¿cierto? Pero al redondearlo, quitando esta cifra, me quedaría 1.44. ¿Me hago entender en esa parte? Listo. Quedaría entonces como 1.44. 1.47 más 1.54, eso me daría 2. Perdón, me daría 3.1. Al dividirlo en 2, .51. Ahora, 1.54 más 1.61, 3, me daría 3,15. Y 3,15 al dividirlo en 2, ¿cuánto me daría? 3,15 dividido 2. ¿Cómo? 1,58 redondeado. Da 1,75. 1,575, perdón. Al redondearlo me quedaría 1,58. Ahora, 1,61 más 1,68, eso me daría 3.29. Al dividirlo en 2 y al redondearlo, me daría 61.65. ¿Sí? O sea, esto ustedes lo van haciendo con la calculadora. Simplemente lo que hacen es suman 1.68 más 1.75 y el resultado lo dividen en 2 y lo redondean a 2 cifras.
Entonces, por lo menos acá me da 1,715. ¿Cómo lo escribo acá? 1,72. Y 1,75 más 1,82 me da 3,57 y al dividirlo en 2 me da 1,785, o sea 1,79. ¿Listo? Bien. La marca de clase es sencillamente eso. Escoger los valores, el límite inferior, el límite superior y dividirlo en 2. Ahora,